otra noticia trascendental del día y por eso me acompaña hoy aquí en los estudios de Noticias Caracol Juan Carlos Mateus, compañero que junto a Jenny Navarro y Carlos Barragán han estado casi 4 años cubriendo el proceso de paz en La Habana. Juan Carlos, buenas tardes. Así es, Juan Roberto, muy buenas tardes. Así, hemos estado en cada ir y venir, en cada momento de caída, pero también en los momentos de levantamiento del proceso de paz. Sí, señor. Pues vamos con otro de sus colegas, el que está en este momento en La Habana, Cuba, cuando son las 12:37 minutos en directo, Carlos Barragán. Carlos, hablemos del anuncio que hicieron hoy la vocera del gobierno, Marcela Durán, y Marcos Calarcá, a nombre de las FARC. Exactamente qué se anunció, Carlos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Juan Roberto? Juan Carlos, buenas tardes, 1:37 aquí en La Habana. Estoy en el Centro de Convenciones de La Habana, en donde mañana al mediodía llegará aquí el presidente Juan Manuel Santos y Timochenko para firmar este acuerdo, que marca el fin de la guerra entre el Estado y las FARC y el Estado. Se va a sellar después de 3 años de negociaciones y el presidente Juan Manuel Santos tendrá invitados de honor. Pero así fue el anuncio que hicieron justamente estos asesores de prensa del gobierno y de las FARC del fin de la guerra, de lo que se espera suceder en las próximas 24 horas. Informamos a la opinión pública que hemos llegado con éxito al acuerdo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, la dejación de las armas, las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenazan la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. Desde aquí, desde el Centro de Convenciones de La Habana, en donde me encuentro en este instante, pues veremos la llegada del presidente anfitrión de estos diálogos, 3 años, Raúl Castro, pero también hay otros invitados. Estarán la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Otro invitado de honor, el señor Ban Ki-moon, el secretario de las Naciones Unidas, y también asistirán como testigos de honor el presidente de la República Dominicana en calidad de presidente de la CELAC y el presidente de Salvador. Los asesores los enviados especiales de los Estados Unidos para las FARC, para el gobierno nacional, también estarán presentes en este acto que se llevará a cabo a las 12 del día. Tienen previsto el gobierno nacional y las FARC se concentren en el centro de protocolo del Palacio de las Convenciones, y una señal muy similar a esta, la que tendremos en directo, porque ustedes podrán ver el sello de ese silencio de fusiles, lo esperado durante 50 años, que se realizará aquí en La Habana, Cuba. Juan Roberto, Juan Carlos. En minutos vuelvo con usted, estamos en esta transmisión en vivo desde La Habana. Carlos, gracias. Juan Carlos, el otro hombre del proceso de paz. En primicia, fuentes del alto gobierno le revelaron a Noticias Caracol en qué consiste ese acuerdo, los detalles de ese acuerdo, y vamos rápidamente a entregárselos a los televidentes, Juan Carlos. El primero de ese fin de la guerra tiene que ver con la dejación de armas. La información que entrega el alto gobierno es la siguiente, que sería en 6 meses esa dejación de las armas, de aquí a 6 meses la dejación total. ¿Se saben cuántas armas son? ¿A quién se las entregan, Juan Carlos? Bueno, el proceso terminaría entonces en diciembre, Juan Roberto, y esto quiere decir que entregarían hasta la última pistola a las FARC. ¿Cómo saben que las entregan todas? Precisamente en ese proceso va a estar Naciones Unidas a través del proceso de verificación que se va a realizar en cada uno de los sitios del país que se han designado para tal efecto. Naciones Unidas será el garante, el ente que va a garantizar que se entregue hasta el último changón, digámoslo así. ¿Por qué 6 meses, Juan Carlos? Usted que ha estado metido en la entraña de la negociación. Este es un proceso muy grande y son 8.000 o 9.000 hombres de las FARC aproximadamente. Hay que llevarlos a diferentes sitios del país y con ellos van a entregar el armamento. Al entregar el armamento no se puede hacer de un día para otro. Tiene que haber una cuestión gradual. Así como se pueden entregar armas durante 3 meses, habrá otros sitios donde se entreguen en 5 o 6 meses. Pero hay, por ejemplo, el primer pendiente, saber realmente si van a entregar todas las armas. Eso es lo que se supone, dice usted, van a hacer los miembros de las Naciones Unidas. El otro aspecto, el segundo punto clave del acuerdo, el plebiscito, que según nos dicen fuentes del gobierno nacional, es un punto histórico por lo siguiente, porque ambas partes se someten a lo que diga la Corte Constitucional sobre el plebiscito, y lo más importante, Juan Carlos, y usted me corrige, las FARC por primera vez aceptan públicamente el plebiscito como el mecanismo para refrendar los acuerdos de Cuba. Mecanismo institucional, primero que nada. Institucional, exactamente. Claro, las instituciones del Estado. Y segundo, renuncian, por lo que da a entender acá,
lo que nos dice el gobierno, renuncian a la realización de una Asamblea Nacional Constituyente, que durante estos 3 años fueron el caballito de batalla de las FARC en esa materia, Juan. La imagen que vemos es del presidente cuando estuvo en la Corte defendiendo el plebiscito que está surtiendo el trámite de estudio constitucional. Rápidamente el tercer punto, el cese al fuego, que tal vez es lo más importante, lo que más le golpea a la gente, sobre todo en las regiones afectadas por la guerra. En este punto lo que hemos conocido es que se haría efectivo entre 1 y 2 meses. ¿Por qué 1 o 2 meses? Lo mismo, Juan Roberto. Van a existir unos sitios, como usted sabe, Sí. y le contamos a la teleaudiencia, unos sitios que se van a llamar veredas de concentración. No se ¿Qué me va a adelante, pasar ahí? ¿no? Pero ¿qué significa el cese al fuego? El cese al fuego es que no puede haber ningún tipo de acción militar por parte de la guerrilla ni por parte del gobierno. ¿Qué de ninguna de diferencia las hay? partes. Claro, ¿qué diferencia hay en lo que está pasando hoy donde se supone que ya no hay guerra? Hoy en día las FARC habían dejado el cese unilateral de frente, pero el gobierno había dejado la potestad de hacer respetar el Estado en cualquier O sea, sitio del operativos. país cuando hubiera algún tipo de anomalía. Si le entiendo entonces, entre 1 o 2 meses oficialmente, eso lo anuncian mañana en La Habana, Sí, señor. es que no hay ni acciones de la guerrilla, pero tampoco operativos del ejército y la policía. Así es, así es. Y este es un camino que hay que seguir para llegar a ese punto exactamente. Ese es el cese bilateral. Y el tercero, el que usted mencionaba, el que se me adelantó, se van a llamar, el gobierno le ha confirmado a Noticias Caracol, no zonas de concentración, sino veredas de concentración. ¿Por qué? Detalles de las veredas de concentración. Van a estar en áreas rurales. ¿Cuántas van a ser? Van a ser aproximadamente 28. Se habla de 28 El sitios dato del que nos país. entregan acá oficialmente van a ser 22 las veredas de concentración. Vamos a ver cómo queda, Juan Sí, Roberto. Vamos a ver. 22 veredas. ¿Por qué veredas? Veredas porque van a estar en sitios despoblados del país, uno, y rurales del país. ¿Qué implica? Ah, no van a quedar en pueblos. Claro, no van a estar cerca a pueblos, no van a estar cerca a áreas urbanas. Eso es vital. Es decir, vamos a dejar a la guerrilla, o el gobierno va a dejar a la guerrilla en un solo sitio para tener pleno control sobre lo que pueda ocurrir adentro y lo que pueda ocurrir fuera de estas zonas. Muy bien, Juan Carlos, ya en instantes vuelvo con usted para que hablemos de los arquitectos de esta mesa y de los invitados, los que mencionaba Carlos Barragán desde Cuba, porque a esta hora, 12:43 minutos, por supuesto, ya hay reacciones y aquí las tenemos todas, las que apoyan el proceso y de los que han sido detractores y opositores de esta mesa de diálogos que llega mañana a un punto culminante en La Habana, Cuba. Se ha pronunciado el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, quien señaló en Turbaco, Bolívar, donde está en una visita, que el cese bilateral debió hacerse al final de la negociación. La suspensión bilateral debe darse al final, cuando se haya firmado el acuerdo que ponga término. Donde haya esas zonas, señores alcaldes, ustedes tienen la posibilidad de promover consultas. Porque donde existen esas zonas de ocupación en los municipios, va a haber un paréntesis del Estado de Derecho. Esa frase del procurador es clave, Juan Carlos, porque dice, primero, donde vaya a ser esas veredas de concentración, dice, los alcaldes pueden hacer consultas, y él dice que es un paréntesis del Estado. ¿Qué puede hacer ahí la fuerza pública? ¿Qué se ha sabido? La fuerza pública, en esas veredas. Claro, la fuerza pública va a estar en la periferia. Se ha hablado de 1 kilómetro fuera de la periferia Sí. de estas zonas, de estas veredas de concentración. Tendrá el control de lo que pueda ocurrir de puertas para afuera. Sí, pero ahí hay una duda que más adelante habrá que absolverle, mañana lo dirán. ¿Qué pasa adentro? ¿Quién los vigila? Naciones Unidas sería el organismo que, como ser internacional y como tener el apoyo internacional, estaría al tanto de todo lo que se hiciera dentro de la zona, a nivel de armamento, a nivel de logística, a nivel de todo lo que ocurra dentro de estas veredas de concentración, Juan Roberto. A las 12:45, Juan Carlos, vamos a Toribío. Noticias Caracol llegó a Toribío, en las entrañas del Cauca. Esa es una de las zonas más golpeadas por las FARC durante medio siglo de guerra. Mabel Lara, que es de esa región, está en vivo en esa zona. Mabel, habló con la gente. Mabel, ¿qué dicen los habitantes que han sufrido en carne propia? Donde está usted, entiendo, es el pueblo, y eso está verificado, más atacado en Colombia por la guerrilla de las FARC. ¿Qué dice la gente, Mabel? Muy buenas tardes.
Así es, Juan Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, Juan Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes a usted y a todos los televidentes. Como usted lo menciona, es el pueblo más atacado en casi 60 años de conflicto, bueno, desde la década de los 50. Y se lo digo por las cifras que entregan los defensores de derechos humanos, más de 600 hostigamientos, 14 desde 1983 o 14 ese año, cuando por primera vez la gente de Toribío sintió el impacto de esta guerra. Y les voy a explicar por qué. Casi 50.000 hectáreas de montaña. Desde este punto estratégico, los grupos armados han aprovechado para moverse en poblaciones como Huila, Tolima, Caquetá y Valle del Cauca. En la mitad del pueblo Nasa, los indígenas, el 90% de esta población, de estos 32.000 habitantes, hacen parte del grupo indígena Nasa. La Guardia Indígena, desde que se anunció el cese unilateral del fuego en La Habana, Cuba, empezó a llegar a los lugares en donde empezó también a desplazarse la guerrilla de las FARC. Tenemos una historia, una de las personas víctimas de esta violencia, Guardia Indígena, que habló más temprano con nosotros. Aquí les contamos. Edgar Tumiñá es guardia indígena de Toribío. Su hermano Antonio Tumiñá fue uno de los guardias indígenas asesinados en el 2014 de la larga lista de muertos en esta población. Un corredor estratégico para cualquier actor armado, para la fuerza pública, para la misma guerrilla. Igual, los paramilitares o bandas emergentes que se llaman ahora. El asesinato de los guardias indígenas es tal vez el último desde 1983, cuando por primera vez, de forma contundente, la guerra se ensañó con esta población del departamento del Cauca. Sentimos incertidumbre, sentimos inquietud, al mismo tiempo sentimos como un tiempo de descanso, se podría decir así, ya que no se presentan hostigamientos, ya no hay la incertidumbre que sentía la comunidad, que sentía la misma Guardia Indígena. Más de 600 hostigamientos y un sinnúmero de muertos hacen parte de la historia del denominado Bagdad del Cauca o Toribistán, que hoy, en pleno proceso de paz, espera que el destino de sus habitantes cambie. En el Cauca, Mabel Lara para Noticias Caracol. Aquí estamos con la población y como bien lo dice Edgar, hay mucha incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, nos dice el alcalde y el gobernador indígena que ya aparecen otros grupos irregulares aquí en Toribío que se han manifestado a través de panfletos. De eso les cuento más adelante. Noticias Caracol es País y está con este cubrimiento especial. Señora, Noticias Caracol es País. Mabel, más adelante volvemos con usted porque son muchas las dudas. ¿En el Cauca habrá veredas de concentración, Juan Carlos? Muy seguramente, Juan Roberto, pero serán seguramente lejanas de los cascos urbanos, en zonas despobladas del área rural. Muy bien, en instantes volvemos al Cauca. No todo el mundo está celebrando, por supuesto hay opiniones encontradas a favor y en contra de este histórico acuerdo que pone fin a la guerra, según lo ha dicho así el gobierno y la guerrilla de las FARC. El Centro Democrático, por ejemplo, ya expresó sus reparos a este pacto que van a firmar mañana el presidente Santos y la guerrilla de las FARC. En el centro de Bogotá o en el norte de Bogotá, don Rubén Bayona, ¿qué dicen los que están en contra y presentan reservas a este acuerdo, Rubén? Juan Roberto, usted muy bien lo señala, el Centro Democrático ha sido uno de los duros críticos a estas negociaciones entre el gobierno y las FARC. El jefe natural de este partido, el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, ha señalado en las últimas horas que cuando ya conozca públicamente este acuerdo va a ser un pronunciamiento de fondo, que él no va a reaccionar al impulso, pero otros miembros de su partido, de esta colectividad, sí han reaccionado y han expresado sus reservas. Vamos a esperar que el gobierno le informe al país qué es lo que han firmado en La Habana, a leerlo detenidamente, a reflexionar sobre cómo reaccionar. Sorprende en el comunicado que ahora será las FARC el gran aliado del gobierno Santos en la lucha contra el crimen. Efectivamente, este cese se ha dado en la práctica, tanto así que el narcotráfico se ha duplicado. Si entregarle a esos terroristas un sistema de justicia para perseguir a todos los policías y soldados y a todos los ciudadanos de Colombia, eso va a reconstituir la paz en Colombia. Y creo que esas son las preguntas. En la otra orilla están los sectores políticos que respaldan este proceso de paz y que han destacado este acuerdo alcanzado entre el gobierno y las FARC. Han dicho que es un paso histórico porque se le está poniendo fin a más de 50 años de conflicto armado y que van a respaldar al gobierno en lo que se viene. Pues este paso histórico lo que representa nada más y nada menos es que hacia el futuro no vamos a tener más víctimas
no vamos a tener bombas, atentados a oleoductos, secuestros, soldados mutilados. Yo creo que las víctimas en general hemos sido los más generosos, hemos puesto nuestro dolor en las manos de Dios, hemos contribuido con nuestro granito de arena para superar esta situación, para que no haya más víctimas en Colombia, que esa fábrica de dolor por fin se acabe. Que se concrete, que se realice, que sean los mejores términos, que lo refrendemos los colombianos positivamente y que desarrollemos el acuerdo, porque las dificultades han sido grandes y van a ser mucho más grandes las del posconflicto, pero recibimos positivamente la noticia. Nosotros creemos que es racional ponerle un fin anticipado al conflicto por la vía del diálogo, porque sabemos que las fuerzas militares ganaron estratégicamente el conflicto armado en Colombia. Este es el inicio del fin de la guerra en Colombia, por eso pienso que es un momento histórico, vamos a parar la máquina de la victimización en Colombia y podemos empezar a mirar con jóvenes, con niños, con mujeres, un país distinto. A través de un comunicado también el expresidente César Gaviria Trujillo felicitó al gobierno del presidente Juan Manuel Santos por este acuerdo alcanzado y le dijo que cuente con el liberalismo para sacar adelante el plebiscito. Desde el norte de Bogotá, Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol. Rubén, gracias. Las voces a favor y en contra, por supuesto, de un tema que siempre genera polémica, pero que, como lo han dicho muchos, es por donde se le vea histórico, el acuerdo al que acude mañana el presidente Santos a La Habana, a Cuba. Juan Carlos, rápidamente, los arquitectos de esta mesa, ¿quiénes han estado detrás en esos casi 4 años de lo que se va a firmar mañana? Y empecemos por la parte de gobierno, los más importantes. Tenemos en la parte de gobierno al jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle. En una palabra, ¿cómo lo define? Representa el ala política durante la negociación de paz, ha sido el político. ¿Qué es el ala política? El hombre que ha salido a terciar cuando se han presentado divergencias en distintas etapas de la negociación entre las FARC y el gobierno. Es el conciliador. El otro hombre fuerte de la mesa a nombre del gobierno es el alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, clave. Como se diría en un contrato, es el hombre de la letra pequeña, de la minucia. Es el hombre que tiene a su cargo todo lo que ha sido el proceso desde lo mínimo. ¿Los detalles del acuerdo? Total. Es el hombre que lo elabora. Sí, señor. Y también Frank Perl, que fue un hombre clave, porque además tiene una connotación, Juan Carlos. Estuvo en los acercamientos en el gobierno Uribe, también con las FARC. Así es, Juan Roberto, uno lo podría denominar como el experto en diálogo. Y en ese sentido, como usted lo señala, estuvo precisamente con el presidente Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe, hoy también con el ELN. Y es quien ha realizado esos contactos, primero con las FARC, luego con el